El Mostrador hoy publica una entrevista al analista político Hugo Herrera, quien ha asesorado a figuras políticas del oficialismo como Mario Desbordes. Esta vez aborda las difíciles semanas que ha enfrentado el abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. A su juicio, su opción quedó finalizada como candidatura viable en el momento en que Kast la pasó. Critica, además que no tiene proyecto político, ya que se centra en una trayectoria personal sufrida, lo que finalmente es una anécdota, dice. Bueno, esto es parte de la entrevista que hizo Hernán Leyton, con quien hacemos contacto telefónico a esta hora aquí en el Mostrador en la Clave. Muy buenos días, Hernán. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, muchas gracias. Hola, Hernán. Cuéntanos, por favor, sobre la entrevista a Hugo Herrera, que es un intelectual importante de derecha, disidente de los sectores más extremos, porque es un hombre de derecha moderada. ¿Cómo resume él las críticas o qué crítica él le formula a la candidatura de Sebastián Sichel? ¿Qué menciona sobre la candidatura de José Antonio Kast? Claro, lo que él hace un poco, como introducía el tema, Macarena. Primero, responsabiliza a Chile Vamos, él señala, por haber elegido a un candidato sin un fondo político, y a esto se refiere a una persona que gana las primarias y se presenta como tal con dos argumentos o con dos caballitos de batalla. Uno es haber planteado esta historia sufrida de su juventud, que la derecha pegó mucho, recordemos, con Lawrence Goldman pasó lo mismo. Él había nacido en Maipú y la derecha lo presentó casi como que había nacido sin zapatos. Ahora se hizo una cosa similar. Y segundo, porque la carrera de Sebastián Sichel también se superpuso a través de la gestión. Pero nada tiene que ver eso con una propuesta de fondo política. Eso es lo que cuestiona Hugo Herrera respecto a la responsabilidad que tendría Chile Vamos para al día de hoy, desponde que está sufriendo su candidatura. De ahí en más, Herrera profundiza en aquel espacio y pone en cuestión el que Sebastián Sichel pueda pasar a segunda vuelta, porque una de las formas que habían por lo menos craneado en el comando de Sebastián Sichel, una de las estrategias, era tratar de convencer al electorado de derecha del voto útil, de que él era el único capaz de ganarle a eventualmente Gabriel Boric en una segunda vuelta. Pero según las últimas encuestas, varias durante el último tiempo, durante las últimas semanas, esto ha cambiado y casi se ha posicionado como un candidato competitivo en segunda vuelta. Por ende, sin un fondo político y solo con chispas de gestión y de una historia, no habría mucho más que aportar para hacer tracción, por lo menos para levantar esta carrera. Y ahí hay otro tema que es los argumentos que da o la visión que dice al elegirlo a él como candidato, que podría ser como un error del sector. También habla de eso, ¿no? Que está interesante esa visión. Claro, exactamente justo lo que estaba señalando. Cuestiona que su sector, más allá de que él comprende que por haber sido Sichel el más competitivo en el momento de las primarias, era obvio que se iban a subir a su carro, él pone en duda el criterio empleado, porque dice, si ahora se tienen que hacer cargo de haber elegido a un personaje sin un proyecto político. Con falta de méritos, de alguna manera planteaba también, ¿no? Claro, sin méritos políticos y un proyecto, como él lo señala, de 5 empresarios. Ahí es donde él pone el punto y responsabiliza al sector a la hora de que esto siga como está planteado hasta el momento, que es embajada. Es decir, bastante coincidente en forma menos histriónica, ¿cierto? Que lo mencionado por Evelyn Matei hace mucho tiempo, cuando dijo que Sichel era el candidato de los grandes empresarios, grupos económicos, poderes fácticos. Entonces, lo dice con menos estridencia, pero más o menos dice lo mismo, ¿no? Claro, la lectura es la misma y es también un poco la que tienen en Chile Vamos, donde existe harto y bastante hartazgo con la campaña que ha ejercido Sebastián Sichel hasta la fecha, más allá de que el lunes hayan tenido esta primera reunión, entre comillas, de comité político, donde participaron presidentes y secretarios generales, que no quedó conforme nadie en Chile Vamos, porque aparte ellos te dicen sin micrófono abierto de que estamos en caída, ahora me vienen a dejar entrar, y tampoco tienen la injerencia necesaria, porque los voceros siguen siendo exdemócratas cristianos. Acá hay un enredo que la gente te dice no entiendo nada, acá hay que ya tiraron la esponja.
lo que decía Evelyn Matei era al fin y al cabo el resumen de un personero que no representaba al sector, que no traía un fondo y que su estrategia no tenía una atracción tampoco para la gente que vota por la derecha. Entonces es un poco la situación que se está ahora, cómo se salva una candidatura que le ha cerrado las puertas al sector constantemente, que no tiene de dónde agarrarse y con un discurso que no ha convencido del todo hasta el día de hoy. ¿Cómo dialoga con ese sector también, me pregunto yo? Dialoga, pero es más hacia afuera, porque realmente los partidos no han tenido la injerencia que han venido pidiendo desde un inicio, por lo mismo, cuando uno habla con personeros de los partidos que respaldan la candidatura de Sebastián Sichel, le echan la culpa al comando de cada una de las malas decisiones, de todos los autogoles que ha tenido el candidato, de las malas lecturas que se han hecho después de la primaria, porque ellos dicen, una cosa es que el mérito, el que se haya levantado solo, el que haya tenido una buena gestión en algunos ministerios, sirvió para ganar primarias, pero después faltaba gente competente de experiencia para hacer campañas políticas, presidenciales a nivel nacional, para darle más sustento a esto. Y ahí, como no dejaron entrar los partidos, quienes se hicieron cargo son el grupo más cerrado de Sebastián Sichel, su comando, estamos hablando de Andrés Santa Cruz, después Catherine Martorell, gente que no necesariamente tiene la expertise ni la experiencia política para haber tomado una candidatura que en un momento tomó vuelo y parecía que iba a competir mano a mano en una segunda vuelta, y que hoy lo asumen desde el propio comando. Existe una tendencia a la baja bastante preocupante. Yo sobre eso te quería mencionar, no sé si lo conversaste con Hugo Herrera. Recordemos que Hugo Herrera es un intelectual muy reconocido del mundo de la derecha, pero de la derecha moderada, un hombre que estuvo muy cercano a Mario Desbordes, la que le denominan derecha social, ¿cierto? Jefe programático de Exacto, fue jefe programático de Mario Desbordes. Entonces, ¿está preocupado por este desfonde de Sichel que puede significar fortalecimiento de Kast, que es la extrema derecha, la derecha más dura, menos dialogante, que no es la postura dentro de la derecha de Hugo Herrera? Entonces, ¿está preocupado por este desfonde que puede favorecer a Kast, o piensa que el desfonde puede favorecer más bien a la candidata de centro-izquierda, que es Yana Proboste? Ahí Hugo Herrera habla hace política ficción, más allá de entregar su opinión, hablando de cómo debiese quizás el bloque Chile Vamos pensar en el corto y mediano plazo, si uno se pone en el espacio en que esta candidatura difícilmente vuelva a retomar. Y él habla de que debería tomar la decisión o de ponerse a hablar de inmediato con la gente de José Antonio Kast o con la gente de Yana Proboste para generar algunos tipos de márgenes para eventualmente en una segunda vuelta llevar a cabo un apoyo decidido. No llega al punto en que esto es bueno o malo, en el sentido, o sea, más allá de hablar de que hoy día Sichel y Proboste son las personas que apuntan hacia el centro, que él llama como el espacio republicano, a diferencia de Kast y Boric, que él lo llama, están posicionados en los extremos, pero que están apuntando al centro porque saben que ahí se va a definir la elección. Él habla de decisiones que debería tomar el sector, pensando en que su candidato difícilmente sobreviva a esta primera vuelta, y si lo va a hacer por el lado de José Antonio Kast, ¿qué márgenes le va a exigir para un eventual apoyo, o en desmedro Yana Proboste? Pero obviamente él lo dice, si existiera esto como política ficción, tendría que ser por debajo. Y más allá de Sebastián Sichel, también conversan del juicio que él tiene acerca de que su sector no ha hecho un diagnóstico adecuado del 18 de octubre y que no ha hecho un planteamiento político, y que es momento de hacer revisiones de fondo. Eso plantea también en la conversación que tuvieron. ¿Qué hay de eso que nos puedas contar, Hernán? Claro, y esto es un tema que vienen planteando varios intelectuales de derecha hace mucho tiempo, y también personeros activos del Parlamento de Chile Vamos o Chile Podemos Más, y que tiene que ver con la dificultad de un diagnóstico común, que ahora uno lo podría encontrar después de los hechos sucedidos este lunes por un tema electoral donde todos se plegaron a la bajada comunicacional del gobierno para sacar rédito electoral. Pero en mayor profundidad existe una disonancia entre diferentes sectores respecto a lo que pasó el 18 de octubre. Y ahí teníamos en diferentes posturas en su momento a Mario Desbordes y otros competidores. Algunos pedían entender la lógica detrás de lo que sucedía, mientras otros, como en el caso del segundo piso en ese momento, liderado por Cristian Larroulet, al que el gobierno le hizo más caso, que tenía que ver con fijar la línea de acción en torno a que esto se trataba de una ola delictual.
A eso se refiere entonces Hugo Herrera cuando dice que todavía no existe un diagnóstico común. Están todavía quienes creen que esto es solo un tema delictual y que se combate con más represión, y hay quienes piden entender de fondo de qué se trató el estallido social y que hoy nos tiene donde nos tiene, con una convención constitucional escribiendo la nueva constitución, con una derecha totalmente derrotada electoralmente en las últimas 3 o 4 elecciones y con un pronóstico poco auspicioso pensando en las parlamentarias, que es el último eslabón donde la derecha se podría sostener en caso de perder la presidencial. Buen resumen me parece, y dejamos a todas y a todos invitados a leer la entrevista completa. Está de primer titular a esta hora en elmostrador.cl. Como siempre, un gusto, Hernán Leyton. Muchas gracias y que tengas una buena mañana. Nos escuchamos pronto. Muy buena mañana, Hernán Leyton. Que estén bien los dos. Gracias. Bueno, y antes de hacer la última pausa ya de esta mañana, porque así de rápido pasa la mañana aquí en el mostrador en la clave, Federico Giovanón, contarte de Copeuch. Tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Cambio de cliente a socio en copeuch.cl. Y quédate aquí en la 92.9, que ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo.